Me han hecho una pregunta acerca de las diferentes formas que hay de perdonar. Con mucho gusto. Esta información en realidad la explico con mucho detalle en mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Pero aquí te ofrezco un resumen de los puntos más importantes. En primer lugar, me gustaría dejar claro que perdonar y disculpar no son lo mismo. Es muy común confundir estos dos conceptos que son diferentes. Se disculpa a una persona que no tiene culpa, es decir, se le quita la culpa que no tiene. En cambio, cuando alguien se perdona es porque sí tiene una culpa de la cual es responsable. Por ejemplo, cuando alguien llega tarde a una cita y no fue su culpa, en verdad hizo todo lo que estuvo en sus manos por llegar a tiempo, pero quizás hubo un accidente de tránsito que lo demoró, no fue su culpa. Cuando llega, ofrece una disculpa. Discúlpame, hice todo por llegar a tiempo, pero este accidente me lo impidió. No fue mi culpa, discúlpame. Si por el contrario deliberadamente la persona llegó tarde, porque deliberadamente le dio prioridad a otras cosas que realmente sabía que le iban a demorar y no le importó, entonces al llegar, si ve que su demora causó inconveniencia a quienes lo esperaban, entonces no debe disculparse, lo que debe hacer es pedir perdón. Perdóname, reconozco que llegué tarde, no debía hacerlo, te pido perdón. Acerca de las disculpas es importante tener claro que las disculpas se ofrecen, no se piden. Hay veces que alguien comete una falta y la gente dice, debe pedir una disculpa. No, el que comete una falta, sin ser responsable de ella, no debe pedir una disculpa, debe ofrecer una disculpa. Las disculpas se ofrecen, no se piden. En cambio, el perdón sí se pide. En el ejemplo que te di, la persona que llega tarde y no fue su culpa, ofrece una disculpa, te doy una disculpa. Discúlpame, te doy una disculpa, te ofrezco una disculpa, llegué tarde, pero no fue mi culpa. En cambio, el perdón no se ofrece, el perdón se pide. En ese mismo ejemplo, la persona que llegó tarde y sí fue su culpa, pide entonces perdón. Te pido perdón, perdóname. Te pongo otro ejemplo para que quede más claro, y este ejemplo lo suelo dar en mi conferencia porque no puedo perdonar. Piensa en dos hermanos pequeños, y tal vez uno tiene 3 años, el otro tiene 1, y jugando accidentalmente uno rompe, el grande, pensemos en el mayor, rompe el juguete de su hermano pequeño que comienza a llorar. Pero no fue su culpa. La mamá o el papá le debe decir entonces al hermano mayor, discúlpate con tu hermano, ofrécele una disculpa, porque fue sin querer, fue un accidente. Pero si el hermano mayor, en un momento de enojo, de rebeldía o de malicia, rompe deliberadamente el juguete de su hermano menor, entonces lo que tiene que hacer el papá, la mamá, es decirle, pídele perdón a tu hermano. Y además, claro, enseñarle a resarcir el daño. Cuando sí hay una culpa detrás, entonces no se disculpa a nadie. Cuando hay una culpa detrás, se debe perdonar a las personas. El perdón últimamente ayuda a la persona ofendida, no a la persona culpable, porque la persona ofendida es la que tiene que cargar, en primer lugar, con la consecuencia de la agresión que ha recibido, de la ofensa que ha recibido, pero además tiene que cargar con el resentimiento en tanto que no perdone para liberarse de él, y muchas veces suele ser más dañino el resentimiento que la falta que se recibió en sí. Hay dos tipos de perdón, nuestro perdón humano y también el perdón divino, y el alcance es diferente. En el perdón humano, lo más que podemos hacer es cancelarle a alguien una deuda moral que ha contraído con nosotros. Es como cuando a alguien le prestamos dinero y llega un punto en el que sabemos que no nos lo va a devolver. Porque no puede o porque no quiere o porque sabemos que es una persona irresponsable. Sin embargo, queremos preservar nuestra relación con esa persona. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Olvídate, no me debes nada, sigamos como siempre. Y le cancelamos la deuda monetaria. Cuando alguien comete una falta contra nosotros, pero queremos seguir teniendo una relación en paz, lo que tenemos que hacer con esa persona es decirle, ya no me debes nada, quedemos como antes. Es decir, le cancelamos la deuda moral. Ahora, esto cuando queremos tener una relación en paz con la otra persona que nos ofendió por alguna razón. Pero aun cuando no queramos tener una relación en paz con aquella persona, y aun cuando hay faltas que ameritan que nos alejemos por seguridad y por prudencia de la persona que nos ha dañado, es una realidad que aún así tenemos que concederle el perdón a nuestro agresor, aunque él no nos lo pida, para poder estar en paz con nosotros. Porque insisto, en tanto que no perdonemos, no nos liberaremos del resentimiento, y el resentimiento a largo plazo es muy dañino. Porque una y otra vez sentimos dolor, sentimos enojo,
sentimos incluso dolor físico cuando recordamos la falta que alguien más nos cometió. Entonces, para poder estar en paz nosotros mismos, tenemos que perdonar. ¿Y en qué consiste ese perdón? Igual, en cancelarle esa deuda moral, en decirle ya, no me debe nada, pero quiero estar en paz. Y en verdad se la cancelamos. Ese es el alcance del perdón humano. Cancelar una deuda moral que alguien contrajo con nosotros. El perdón divino es diferente porque el perdón divino es redentor. Una persona que te hace daño, deliberado, a quien tienes que perdonar, no disculpar. Una persona que te hace daño en verdad, comete también un pecado al mismo tiempo. Y en la medida en que sea el daño, puede llegar a ser incluso un pecado mortal el que la otra persona comete. Aun cuando tú le canceles la deuda moral que contrajo contigo, esa persona no está absuelta de su pecado hasta que no lo confiese y lo perdone Dios. Dios absuelve los pecados con su perdón divino. Nosotros, con nuestro perdón humano, solo podemos cancelar la deuda moral que alguien contrajo con nosotros. Es la razón por la que cuando nosotros cometemos una falta en contra de alguien, además de pedirle perdón a esa persona, necesitamos también pedirle perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación, para conseguir no solamente la cancelación de la deuda moral de la persona a quien dañamos, sino también para que nuestro pecado sea perdonado. Y el único que puede conceder ese perdón al pecado es Dios. Y siendo independientes el perdón humano y el perdón divino, si alguien pide perdón a la persona que dañó y ésta no lo perdona en lo absoluto, no le quiere conceder el perdón, no le quiere cancelar la deuda moral, sin embargo, a pesar de no haber recibido el perdón de la persona que fue dañada, como pecador, el agresor va y se confiesa y es absuelto, queda absuelto de la falta y queda absuelto del pecado por Dios, aunque la persona que dañó no lo perdone. Eso sí, es condición para ir a confesarnos de nuestro pecado, pedir perdón a la persona que dañamos. Jesús mismo lo dijo: si presentas una ofrenda ante el altar y recuerdas que algo le debes a tu hermano, deja tu ofrenda junto al altar, ve donde tu hermano y pídele perdón y después regresa al altar. Porque con nuestras faltas dañamos nuestra relación con la persona que dañamos, pero también nuestra relación con Dios. De modo que debemos pedir perdón a ambos. Pero insisto, si la persona que dañamos se niega a concedernos el perdón, aún así, Dios, que es más poderoso y misericordioso, Él nos cancelará la falta moral y también nos absolverá del pecado. Todo esto, como te digo, lo explico con mucho detalle en mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Además, en esa conferencia te explico qué es lo que nos impide perdonar. Si vieras la cantidad de trampas que nosotros mismos nos ponemos a nosotros mismos y que nos impiden perdonar, una vez que las conocemos, es mucho más fácil perdonar porque somos conscientes de esas trampas y entonces ya es más fácil, o aunque requiera cierto esfuerzo en ocasión, pero es más fácil siempre atacar un problema que se conoce. Conociendo esos obstáculos que nos impiden perdonar, podemos aprender a darles la vuelta, a evitarlos, a pasarles por encima si es necesario, con tal de perdonar y quedar en paz. Además, ¿cómo conceder el perdón? ¿Cómo conceder el perdón, por ejemplo, a una persona que ya ni siquiera sabemos dónde esté, pero que aún nos sigue haciendo daño la falta que nos cometió? ¿Cómo perdonar a una persona que tal vez ya hasta murió, pero que nos sigue haciendo daño recordar la falta que cometió contra nosotros? Todo eso lo explico en esta conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? En nuestro sitio semillasparalavida.org puedes descargar el video o puedes descargar el audio de esta conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? O puedes invitarme a que la dicte en tu parroquia, o ahora que es tan fácil impartir cursos y conferencias a través de internet, puedes invitarme para que dé una conferencia privada para tu grupo a través de internet, y créeme que es un tema muy muy benéfico y no es coincidencia que esta conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Es la conferencia que más me han invitado a dictar en muchas parroquias y también en grupos a través de internet. Si te interesa, ponte en contacto conmigo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.